Las 8 de la mañana con 11 minutos, ya está con nosotros Miguel Ángel Rodríguez Maquí, ex canciller de la República. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por la invitación. No, más bien gracias a ti por aceptar y seguramente más adelante conversaremos, porque ya es tiempo que regreses a tus columnas internacionales aquí en Exitosa, que se te extraña también. Bien, Miguel Ángel, no, gracias. Tuve la posibilidad de analizar y leer el informe de la preliminar de la OEA. Este no es un informe final, es un informe preliminar. Pero, a ver, para mí la respuesta o el análisis del grupo de alto nivel no me es extraño en realidad, porque he tenido la posibilidad de ir a diferentes países de América Latina a cubrir elecciones, sobre todo en situaciones donde la democracia está puesta en constante alerta, ¿no? O sea, estoy hablando directamente del caso de Venezuela. Y te hablo de hace ya bastante tiempo, donde la OEA prácticamente estaba a favor, ¿no es cierto?, de determinado régimen, en este caso el régimen obviamente chavista, ¿no? A mí no me sorprende la respuesta, porque entiendo que este es un informe preliminar, pero ciertamente parcializado, que tiene una dirección o un sentido de defensa hacia quien lo ha terminado invocando, que es el propio presidente Pedro Castillo. Y digo esto con conocimiento de que en este país hay investigaciones a nivel del Ministerio Público, que es finalmente el autor de la acción penal, y de eso no se ha hecho absolutamente nada. Estamos hablando de un informe que habla de confrontación de instituciones, de poder del Estado, pero no se toca para absolutamente nada un tema que también es un problema bastante serio y que tendría que tener algún tipo de respuesta, mensaje o análisis por parte de este grupo de trabajo, que es justamente la corrupción. Jesús, efectivamente yo también he leído todo el informe, que son 9 páginas, 8 o 9 páginas. Es un informe, como muy bien dices, de carácter de naturaleza preliminar. Si así es, de manera preliminar, sesgado, parcial, ¿cómo será el informe final? Es la gran pregunta que nos hacemos todos los peruanos. En verdad que el grupo de alto nivel al cual a sus integrantes tengo mucho respeto, mantengo contactos con 2 cancilleres, así cuando yo lo fui, creo que más allá de que llegaron al Perú en un tiempo realmente muy corto, han hecho un informe también en un lapso rapidísimo, o sea, todo ha sido hecho en tiempo real y eso ya de por sí te denota que hay falencias. Cuando se quiere hacer todo rápido, todo apresurado, con objetivos premeditados, deliberados, allí están las consecuencias. Yo quisiera comenzar primero refiriéndome al concepto de la tregua política. Sí. Me llamó mucho la atención el que un grupo de alto nivel ingresara y calificara a nuestro país como un estado de guerra política. Porque solamente puede haber tregua cuando hay guerra, seamos claros. De otra manera, ¿cómo podríamos comprenderlo? Y se está confundiendo porque ¿alguien podría dudar de que en el Perú hay polarización? Nadie. La polarización es propia de los estados democráticos. Por supuesto. ¿Alguna vez hemos visto polarización en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Corea del Norte? Allí no hay polarización porque hay dictaduras, porque hay regímenes totalitarios. La polarización es propia de las sociedades en pugna porque hay, como decía Montesquieu, poderes, y todos los poderes entran en la dialéctica propia de las relaciones institucionales y listo. Pero eso es una cosa, y otra sopesar, creer que estamos frente a un escenario de una guerra política, que entiendo es eso lo que ha querido decir el informe, y entonces eso está muy mal, pues, porque no se condice, en verdad, con lo que han visto. Aquí en el Perú, cuando han llegado, los han recibido todos los actores posibles en esos 2 días, se han reunido y han escuchado a todos los que han podido Jesús, y entonces, claro, eso no pasa pues cuando hay un clima realmente exacerbado, un clímax de intolerancia absoluta. Sí. Eso no tenemos en el Perú, tenemos que ser claro. Claro, lo que estamos viendo nosotros, si bien es cierto, es un enfrentamiento entre los poderes del Estado, es el ejercicio pleno de la democracia, porque a la larga finalmente tienes
a quien ostenta el poder y a quien lo cuestiona, ¿no? Que es la derecha y la izquierda, o sea, por sobre todo. Ahora, a mí lo que también me llama la atención de este informe, que creo que el público debe conocerlo, este es un informe preliminar, vamos a ver qué viene más adelante por parte de la OEA, es que, ¿cómo puedes tú exigir tregua si hay un constante roce entre ambos poderes del Estado? Pero sobre todo, ¿cómo le puedes pedir que exista tregua cuando tienes un Ministerio Público que esté investigando a un presidente en el ejercicio de sus funciones o sea, cumpliendo obviamente con el mandato de la ley? Eso no tendría por qué ser considerado parte, ¿no?, de algún tipo de enfrentamiento, sino como la posibilidad que tiene la propia justicia de poder hacer que todos, ¿no es cierto?, respondan sin mayores miramientos ante determinados cuestionamientos o situaciones que no son del todo claras. Y ahí es donde la OEA no es que ni siquiera una sola línea. O sea, ni una sola línea, pero además lo que debió decir la OEA, a mi juicio, era que sí, efectivamente, hay denuncias que formula la Fiscalía de la Nación, porque para eso es Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto? Y que sea la instancia pertinente la que, por ejemplo, diga lo que siempre hemos dicho, que no es posible imputar al presidente ninguna cuestión delictiva que no sean las 4 establecidas en la Constitución Política, y se acabó. Ese modus operandi de ese circuito que es propio de la normalidad de una sociedad donde hay poderes del Estado, eso no lo hemos visto en el informe de la OEA. No han dicho nada al respecto. Ahora, también hay... Entonces, también hay que... eso nos permite, perdóname, Jesús, eso nos permite darnos cuenta que aquí pues hay una orientación, y la orientación con desequilibrio, y eso es muy malo, porque ya hemos visto que la OEA del señor Almagro ha deteriorado el panamericanismo impoluto con el que fue creada la OEA. Mira, se está perdiendo crédito a una organización por la cual venimos bregando y luchando para que mantenga sus calidades y sus cualidades panamericanas, conforme muchos incluso quieren acabar a la OEA. No se ha hecho nada, y en verdad estamos frente a una entidad y a un grupo que no dijo, por ejemplo, que en el Perú no hay ninguna posibilidad, a puerta de lo que vemos, de un golpe de Estado. ¿Dónde está el golpe de Estado que la carta del presidente de la República y el señor Landa dijeron que era inminente, que se estaba consumando? ¿Dónde está ese golpe de Estado? Todos estamos viendo la vorágine política, sí, pero en ninguna parte del mundo. Más bien surgen ahora las otras pretensiones de querer hacer saber que por este acto forzado del gobierno de hablar o referir la denegación de la cuestión de confianza, ya podría producirse algo parecido. Entonces, no hemos visto a un grupo de alto nivel que emita un informe realmente a la altura de una entidad exógena que mire las cosas de manera imparcial y que no cree justamente estas desestabilizaciones, porque el informe lo que hace es que, como tiene sesgo, entonces abre la puerta para que haya más conjeturas y se polarice más el clima en nuestra vida interna. Bueno, habría que decirle al público, en todo caso, a nuestros oyentes a nivel nacional, que estamos ante un informe subjetivo de una realidad que ellos asumen como tal. A mí lo que también me llama la atención de este informe preliminar es la invocación al Tribunal Constitucional como máximo órgano que imparte justicia en el país. Pero parece que ahí la comisión de alto nivel de la OEA no se ha parado a detenerse, en el sentido de que el Tribunal Constitucional, en muchos aspectos respecto a las investigaciones contra el propio presidente de la República, ha fallado en contra de él, indicándole a la justicia que tiene que ser investigado, que tiene que ser, ¿no es cierto?, puesto a disposición de las autoridades, en este caso del Ministerio Público, para que él pueda responder. Entonces, ese para mí, por ejemplo, es un argumento interesante al margen de lo que ellos recomiendan, ¿no? Cuando dicen, las instituciones peruanas contemplan un sistema judicial que incluye al Tribunal Constitucional, los cuales se sujetan a la Constitución que prevé los respectivos procedimientos jurídicos. En ese sentido, se recomienda tener eso presente ante la imposibilidad de desarrollar acuerdos.
entiendo yo que el Congreso de la República, ¿no es cierto?, en esta semana ha emitido una demanda competencial, ¿no?, sobre la cual el Tribunal Constitucional ha hecho obviamente un análisis y le ha dado en cierta manera la razón al Congreso de la República mientras se define esta situación generada, ¿no?, por el Ejecutivo, porque el Ejecutivo, claro, asume, ¿no?, que hubo una denegación fáctica, ¿no?, de lo que fue negarle la cuestión de confianza. Pero ahí está, el Tribunal Constitucional funciona correctamente, y es el que está marcando las líneas para estas investigaciones que se están haciendo y esta relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Entonces, claro... Para ir a tono con lo que estás diciendo, bueno, ahí está pues la medida cautelar que presentó el Congreso, sido recogida, atendida por el Tribunal. Entonces, pero toda esta cuestión que estás refiriendo y muy bien, ya pareces un hombre del derecho también y te felicito por ello, en verdad nos está presentando a un grupo de alto nivel, ¿no es cierto?, que ha desoído, o sea, no existe para él toda esta, si quieres, tramitología o proceso o modus operandi de la judicialidad en el país. Y entonces, claro, ellos como vienen de fuera, entonces comienzan a hacer este tipo de calificaciones. Cuando lo que han debido hacer, a mi juicio, es, a la luz de todo lo que han encontrado, recogido de todas las opiniones de todos los calibres, pues hacer lo que, para lo que hace la OEA cuando la OEA fue creada y la Carta Democrática también, crear el contexto y el marco para allanar los procesos internos en el país. Eso no hemos visto. Nosotros tenemos el Acuerdo Nacional. Yo no he visto que el Acuerdo Nacional, por ejemplo, aparezca relevante en el informe del grupo de alto nivel. Eso hubiera sido otra lectura, la lectura que le corresponde a un mecanismo fáctico de la supranacionalidad de la OEA, que no tiene pues que meterse ni ingresar en los fueros internos del país por el principio de soberanía del país, del Perú. Pero hay algo más. Fíjate, lo que sí me ha llamado la atención poderosamente, y hago aquí un juicio de valor objetivo y de respaldo a los medios de comunicación del Perú. Esta crítica que para mí ya más parece ir más allá, casi como una censura desde afuera, claro, al volumen de actuación de los medios de comunicación, prácticamente decirles cómo deben actuar. Cuidado con eso. Mira, si hay algo aquí en el Perú, y lo digo que tengo el privilegio y es un honor que ustedes siempre me inviten a entrevistas, es que lo que existe son libertad de expresión objetiva, donde los periodistas usan todos sus mecanismos, son profesionales, usan todo el aparato que ellos están investidos. Lo que sí no se va a aceptar nunca es el insulto, eso sí. Sí, bueno. ¿Eso acaso hay? A ver, ahí yo tengo mi punto de vista y soy bastante crítico también del rol que cumplimos los medios de comunicación. Siempre lo he dicho, no es de ahora, sino desde que se ha iniciado todo este desmadre político en el país. Yo sí creo que hay medios de comunicación que se exceden y que no están cumpliendo correctamente las líneas, ¿no?, básicas del buen periodismo, que es actuar con mucha pluralidad. Pero al margen de eso, lo que sí debo señalar es que un organismo internacional no tendría por qué venir a decir a los medios de comunicación cómo actuar. Para eso existe obviamente la libertad, y creo que eso es lo que tendrían ellos que valorar. Ahora, te voy a explicar una cosa que creo que es... A lo que yo me referí, para acabar con el tema de la prensa, es que cuando digo esta defensa a ustedes en general, es porque... yo soy profesor en las maestrías de ciencias de la comunicación, y lo digo siempre. Si hay algo que hay que respetar, es la línea editorial del periódico, de la revista, de la televisora, de la radio. La línea editorial, entonces ahí no puede entrar nadie. Y es el derecho del medio, pues. Y entonces justamente es lo que no debe permitirse en un informe como el que hemos visto, y ojalá, no sé, no he visto medios hoy día temprano, pero deberá haber algún pronunciamiento sobre las instituciones de la prensa nacional y hasta latinoamericana. Sí, el IPI se emitió un comunicado, dice, ante el informe del grupo de alto nivel de la OEA, de donde dice que, bueno,
prácticamente no están de acuerdo o conformes con lo que ellos han expresado en este informe preliminar, ¿no? Dice, desde el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, los medios de comunicación han realizado sólidas denuncias de corrupción en el Estado, incluyendo a los poderes ejecutivos y legislativos. Eso también es cierto. Los medios han actuado en ese sentido. Dice, la solidez de esas denuncias se comprueban en que han sido el punto de partida para la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación al presidente de la República. Por ello, el gobierno ha lanzado una intensa campaña de ataque y hostilización al periodismo peruano, presentándolo como enemigo de la democracia a través del presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, estamos hablando de Aníbal Torres y ahora Bexy Chávez y varios integrantes del gabinete ministerial. Esta campaña incluye ataques en actos públicos a la prensa por parte del presidente, el primer ministro, poniendo en riesgo de agresiones a los reporteros, discursos de confrontación sistemático. Bueno, lo que está haciendo IPIS es un resumen claro, ¿no?, de lo que está haciendo el gobierno. Y eso es cierto, desde el primer momento hubo todo un clima de tensión con la prensa, libre, ¿no es cierto?, en su pleno ejercicio de opinión y de crítica, pero lo otro también pasa por el periodismo de investigación, que ha hecho un excelente trabajo, ¿no es cierto?, desmenuzando todo el entorno del presidente de la República, sobre lo cual la OEA no se ha detenido al menos para analizar cuáles son las circunstancias, porque aquí el único responsable de todo este mamotreto político que envuelve obviamente al presidente en actos de corrupción es el propio Pedro Castillo, el actual jefe de Estado. Él finalmente es el que trajo a esas personas que ahora están involucradas en denuncias serias ante el Ministerio Público y que lo están llevando lo van a llevar a responder ante la justicia, y él finalmente es el que se niega justamente a reconocer determinados errores, y si hablamos ya de algo mucho más sencillo, que es el respeto a la institucionalidad. Entonces, esto de accionar ante la justicia internacional, no sé qué es lo que va a dejar finalmente el informe de la OEA respecto a la democracia en el Perú, Miguel Ángel. Bueno, yo no sé, no estoy tan seguro y persuadido de que lleguemos a una consecuencia de acudir a la justicia internacional, a una instancia supranacional jurisdiccional. No, aquí estamos frente a un mecanismo de un foro político que emite un informe político inspirados en una carta democrática interamericana que es política. Aquí el derecho internacional y el derecho interno no ingresan, no es su campo, Jesús, no es su escenario. Claro, pero qué duda cabe que el elemento político tiene su impacto. ¿Te imaginas tú, por ejemplo, si en ese informe final, a la luz de lo que pueda seguir pasando en el país, la OEA dijera que sí existe un riesgo de la gobernabilidad en el Perú, y yo no veo, pero que lo diga, ¿no es cierto? Y que en consecuencia ya no nos quedamos en el artículo 17, que es el inicial, que se vuelve para la prehistoria, sino se van al artículo 20-21, y donde dicen está a portas, es inminente la ruptura del régimen democrático. Nadie habla de eso, pero cuidado que ese pueda ser el camino del informe final. Si acaso los siguientes días continúan, digamos, como se viene hablando de la vacancia, la tercera que ha sido puesta para el debate el próximo miércoles, qué sé yo. Cuidado, la OEA no está para convertirse en un foro bomba, no es eso. Tiene que tener mucha objetividad y mucho cuidado, porque estamos hablando del destino del Estado-Nación, del país, en la región y en la subregión. A sus decisiones, no tendríamos por qué tampoco acatarlas, dependiendo obviamente. Dame unos minutos, voy a la pausa, Miguel Ángel, por favor, y regreso contigo, que tengo un par de preguntas muy sencillas. Son 8 de la mañana con 30 minutos, esto es Exitosa, estamos en Hablemos Claro, soy Jesús Verde, volvemos luego de la pausa. Bien, 8 de la mañana con 32 minutos, esto es Hablemos Claro, soy Jesús Verde y estamos en Exitosa, en Lima 95.5, y estamos en todo el país, ya lo sabe. Usted que nos ve, nos escucha, nos lee a través de las redes sociales y la página web. Estamos conversando con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República, de este gobierno, además, sobre el rol de la OEA y este informe preliminar, que en el plazo de 10 días seguramente tendremos ya un informe mucho más elaborado, y esperemos que incluyan lo que estamos comentando esta mañana, pues los presuntos actos de corrupción que vuelven al presidente de la República, con una investigación que se está haciendo a través del Ministerio Público. El presidente obviamente ha iniciado también una campaña de prestigio para con los demás poderes del Estado,
Y eso tampoco es que se mencione, ¿no, Miguel Ángel? Porque claro, el propio presidente es el que ha denostado de la fiscal de la Nación con su presidente del Consejo de Ministros. O sea, ese es un fuego cruzado que yo no veo por ningún lado mencionado. Por supuesto, tiene que mostrarse todo lo que está en los ojos de todos los peruanos para que se crea y se vea que realmente es un informe objetivo, que no deje ningún espacio en blanco, vacío. Es la única manera de que la OEA, de que el señor Almagro, que digita desde la Secretaría General todo lo que se hace en este marco de este foro político, tenga algún nivel de credibilidad. A mí me da mucha pena que, habiendo trabajado y hablado mucho sobre la OEA en la doctrina del derecho panamericano, lo que significó el panamericanismo del siglo XX, se llegue tan bajo y que se esté pensando solamente en intereses recíprocos para el mantenimiento satelital de quienes están muy asociados al señor Almagro desde el Perú o en otros espacios del Perú fuera. Todo esto es muy malo y los peruanos nos damos cuenta. Los escolares se dan cuenta. Hace 2 o 3 días hablaba con estudiantes de colegio, no tanto universitarios. ¿Qué es lo que está pasando con una ausencia de un verdadero clima de objetividad? Si no se dice que en el Perú hay evidentemente una situación que pasa por un presidente imputado, por un presidente cuestionado y por una oposición que también tiene actos febriles, hay que decirlo, que también tiene una actitud recalcitrante, hay que decirlo. En verdad, si eso no lo vemos, ¿cuál es el sentido de la visita? ¿Dónde están los párrafos sobre los niveles de corrupción que puede haberse detectado transversalmente en el país? No es nada. Entonces, todo ese conjunto de factores, en verdad que nos ha llamado la atención. Bueno, no tanto, en verdad que en el fondo ya venimos conociendo un poco digamos, el proceso de el discurso del secretario general de la OEA. Yo más o menos decantaba que podía haber un nivel de parcialización y ahí lo hemos visto en acto consumatum, y esto que es un informe preliminar. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Yo quisiera hacerte una pregunta introspectiva, porque ¿qué hubiera pasado si Miguel Ángel Rodríguez Mackenzie se mantenía como canciller de la República en esta situación cuando el presidente invoca a la OEA? ¿Cuál habría sido tu recomendación? Bueno, para que yo hubiera continuado canciller, primero el tema saharaui jamás se hubiera retrocedido y hubiéramos continuado con haber anulado este reconocimiento absurdo que se tenía con una autoproclamada República Árabe Saharaui que no existe. Yo le he dicho siempre, si el escenario era el anterior, es decir, de un Congreso que de manera deliberada bajaba el número de votos para vacar al presidente de 87 a 78, ley con nombre propio, era otro cantar. Aquí estamos en otro escenario que no existe. Y aún con el primero, yo siempre le decía al presidente, cuidado presidente, se nos viene la OEA y se nos viene las Naciones Unidas, cuyas preparaciones hicimos durante todo el mes de agosto, durante mi gestión, y teníamos que tener cuidado. Mira, invocar la Carta Democrática Interamericana no es activar un botón porque se me ocurre en estos momentos según mis propios intereses. Estamos equivocados. La Carta Democrática está allí lista, sí, pero para usarla, para activarla, hay que pensarlo 1 y 1000 veces, porque tiene repercusiones políticas para el país, extremis. Ya te lo decía al comienzo, si el Perú, imagínate que fuera suspendido de la OEA, ¿a quién va a perjudicar ese resultado? ¿Al gobierno? No, señor. Al país. Al gobierno, al poder ejecutivo, legislativo, a todos los peruanos. Y eso será un impacto cuando no se miden las consecuencias. Entiendo entonces, para ser bastante concreto, de que no le habrías recomendado eso y eso habría detonado posiblemente tu salida estoy hablando obviamente supuesto, ¿no? Cuando una persona, Jesús,
asume un cargo y actúa con principios, lo más probable es que cuando hay una contraposición tienes que dar un paso al costado. Cualquier escenario que sea contrario a los intereses del Estado, yo me hubiera retirado inmediatamente, como fue lo que hice, sin pensarlo dos veces, apenas se retrocedió en el tema de saharaui, mal logrando, como hay que decirlo siempre, impactando negativamente a una estupenda relación que teníamos con Marruecos y que tenemos que reconstruir, por haber dejado al país más importante de los árabes, con una enorme influencia en el mundo, el más importante aliado de Estados Unidos en el África Norte. Y qué duda cabe, un país que se convertirá en algún momento una de las mejores lecturas del África del Norte para la propia Europa, que sigue mirando a este continente de la esperanza. Lo que me llama la atención de lo que acabas de señalar es el tema de los principios. ¿Tú crees que este gobierno tiene principios o los tenía? Yo no quiero calificar, porque cuando hablamos de principios no hay que hablar de gobierno, sino de personas. Y yo, luego de haber salido de la Cancillería, me han preguntado por Landa, por Mauta, Rodríguez Cuadros, Fosay. Yo ya no quiero hablar de ellos, porque esto va a parecer pues el llanto de un niño caprichoso. Yo no tengo esa vocación. Yo soy un profesional y soy un hombre de la academia. He vuelto a mi ámbito, vivo feliz. Y sí te digo que cuando los principios están allí, hay que priorizarlos por sobre todas las cosas. Y es lo que yo he hecho para dejarle un legado a mis hijas y a mis alumnos. Bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Un fuerte abrazo por estar esta mañana con nosotros. Conversemos sobre lo que ha quedado pendiente. Todavía creo que es un buen espacio para que tú puedas contarnos exactamente qué pasa en el mundo durante las mañanas. Hablamos. Por supuesto, cuando gusten, yo estoy atento. Ustedes saben que esto me encanta mucho. Gracias, buenos días. Bien, gracias a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República. Bueno, ahí están las cosas, ¿no? Esto de invocar a la justicia internacional, a los organismos internacionales, trae consecuencias más adelante. Hay que mirarse todo esto con mucho detenimiento y saber además cómo es que se accionan las cosas, en función de qué, en función al país, o en función a la defensa de una sola persona y a un régimen que ciertamente hace agua en diferentes niveles.